Buenas, quisiera hacer hincapié en la utilidad de las aproximaciones que hemos estado utilizando durante los últimos días relacionadas con el cálculo de derivadas y de integrales. Aunque una función tenga una derivada que sea relativamente fácil de calcular o que sea accesible por medio del uso de la definición clásica de la derivada, un problema asociado es que muy probablemente tendremos que calcular miles de valores de esta derivada para tratar un problema complejo y real. Y por lo tanto, aunque manualmente, es decir, con papel y lápiz, normalmente si tuviéramos un solo problema, podríamos llegar a determinar el valor de la derivada general y también el valor de esta derivada en algunos puntos del tiempo y el espacio, la situación se complica y se nos sale de las manos si tenemos que calcular cientos de miles o millones de valores de esta derivada para investigar o atacar un problema real. En algunos casos, digamos, en el caso del pronóstico del tiempo, institutos meteorológicos internacionales utilizan millones de datos para inicializar un programa de cómputo que trae consigo cientos de ecuaciones diferenciales. Y estos cientos de ecuaciones diferenciales tienen que ser resueltas en millones de puntos que cubren la superficie del planeta y en varios niveles en la vertical, porque si es un problema meteorológico nos interesa entonces resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las ecuaciones que nos describen la dinámica de un fluido, no solamente en un nivel dado, sino en varios niveles en la vertical, ya que los fenómenos atmosféricos son fenómenos tridimensionales que evolucionan también en el tiempo. Entonces, aunque pudiésemos resolver el problema para un caso especial con papel y lápiz, muchas veces debemos recurrir a métodos numéricos para que por medio de computadoras poderosas podamos hacer estos cálculos y tenerlos a tiempo con el objetivo de poder hacer un pronóstico de la situación. Es decir, yo tengo una ecuación diferencial que eventualmente desembocará nuestro trabajo en eso. Una ecuación diferencial que utiliza el tiempo como variable independiente y que entonces si yo la integro en el tiempo, lo que me va a dar a mí es la evolución futura de un sistema físico. Es un problema de predicción. Y entonces, digamos, la mecánica clásica está, está llena de grandes éxitos ligados a la predicción del movimiento de los planetas sujetos a las leyes de Newton. Entonces, por ejemplo, si queremos saber cuándo va a volver a pasar cerca del planeta Tierra el cometa Halley, tenemos que resolver un juego, un conjunto de ecuaciones diferenciales y gracias a eso podremos llegar a decir cuándo es que el cometa Halley va a volver a pasar por el planeta Tierra. Si nos interesa hacer un pronóstico de eclipses, por ejemplo, entonces también vamos a tener que resolver un juego de ecuaciones diferenciales para poder saber cuál es el próximo eclipse lunar o solar. Pero también nos interesan cosas asociadas con la evolución, por ejemplo, de sistemas como las manchas solares o la variación del campo electromagnético en la Tierra, o cuál es la posibilidad de que se desarrolle una tormenta en cierta región del mundo, dados ciertos valores experimentales. No, recuerden que la física es una ciencia que depende de valores empíricos. Entonces necesitamos obtener valores, construimos un modelo físico,
un modelo matemático que trata de describir en cierto modo con certeza la variación de estos valores según los hemos determinado gracias a la experimentación. Y estos modelos físicos usualmente vienen expresados a través de ecuaciones diferenciales. Pero si tenemos que resolver un montón de ecuaciones diferenciales y tener la solución lista rápidamente, muchas veces no lo vamos a poder hacer a mano. Entonces vamos a tener que recurrir a métodos numéricos para que una computadora que sea muy rápida pueda darnos la respuesta al problema a tiempo. Entonces, hemos visto durante los últimos días cómo representar la derivada de una función. Existen un montón de maneras distintas y no las hemos visto todas. Las que nos interesan, las más populares, las más fundamentales son las que hemos visto en este curso y son las que serán evaluadas en el examen. Lo que no aparezca en las notas de clase, aunque aparezca en el libro de texto oficial de Burden Affairs, lo que no hemos visto oficialmente, eso no entra en el examen. Ahora, hay muchas formas distintas de generar aproximaciones a las derivadas. Así hemos visto que podemos generar aproximaciones a las derivadas simplemente haciendo una expansión de Taylor hacia adelante, hacia atrás o combinándolas. Y así obtuvimos una aproximación a la primera derivada de una función por medio de diferencias finitas adelantadas, diferencias finitas atrasadas, diferencias finitas centradas. Pero también, después de haber visto la teoría de polinomios de interpolación de Lagrange, vimos que podemos interpolar o tratar de encontrar un polinomio que simula más o menos a una función. El polinomio en realidad es una función relativamente simple. Por eso al final del tema de interpolaciones se mencionó el término de compactificación, de cómo hacer más compacta, cómo comprimir la información. Entonces, teniendo una función compleja y tratando de representarla por medio de un polinomio sencillo, en cierto modo lo que estamos haciendo es condensar la información de la función compleja de manera que, de una manera mucho más sencilla, tengamos una información acerca de cómo se comporta la función más complicada. Y para esto entonces hay muchos métodos distintos. De igual forma que estuvimos haciendo aproximaciones a las derivadas de una función, entonces también tratamos de resolver el problema de la integración de una función. Y básicamente lo que tratamos de hacer fue representar la integral por medio de dos técnicas. Una muy sencilla y relativamente de mala calidad, que es el método del trapezoide, que tiene un error asociado bastante grande, y otra mejor, que es la aproximación utilizando la regla de Simpson. Esta aproximación de la regla de Simpson también puede mejorarse, como vimos, subdividiendo el intervalo de integración. Recuerde que la integral, el signo de integral, es simplemente una S alargada. Creo que el signo de la integral se lo debemos a Leibniz. Cuando teníamos una sumatoria, se utilizaba o se utiliza el signo sigma, porque la letra sigma en griego tiene el mismo sonido que la letra S, que se usa en el latín para sumar. La suma en latín se pronuncia summa, es S-U-M-M-A. Entonces Leibniz dijo, ok, como la integral de una función es la suma de las áreas de un número infinito de pequeños rectángulos que están aproximando el área por debajo de la curva de una función, entonces esta integral
conforme la base de los rectángulos tiende a cero y el error de la suma disminuye hacia cero, entonces la voy a llamar S, pero una S alargada. Y luego añadió los límites de la integral, el inferior y el superior. Entonces, nuestra integral, utilizando el método de Simpson, puede mejorarse la aproximación de esta integral subdividiendo los intervalos. Al fin y al cabo es simplemente una suma y puedo entonces separar una integral que iba desde el límite A hasta el límite B a la mitad. Y entonces puedo hablar de una C que está entre A y B y procedo a integrar de A a C y luego de C a B. Es simplemente una interrupción de la suma, pero aplico una especie de lente o microscopio que me permite añadir intervalos más pequeños. Y al hacer el intervalo de integración más pequeño, entonces estoy reduciendo el error en la integración. Básicamente, esa es la idea detrás de la subdivisión del intervalo de interés en intervalos más pequeños, en los cuales aplicamos de nuevo la simple regla de Simpson, que tiene un error mucho más pequeño asociado que la de la regla del trapezoide. Luego, en nuestras ecuaciones diferenciales, nos va a interesar entonces tratar de aproximar la ecuación diferencial que nos interesa por medio de un método numérico. Entonces, como ya dije, existen muchos problemas en física cuya solución o la solución de la ecuación diferencial que los describe no está disponible por medio de métodos analíticos. No hay una fórmula o técnica analítica para poder resolver de manera perfecta el problema matemático que quiere describir una situación física, pero podemos tratar entonces de aproximar esa ecuación diferencial de manera numérica y entonces tratar de integrar esa ecuación diferencial de alguna forma. Entonces, los problemas de valor inicial son problemas donde tenemos una ecuación diferencial. En este caso, vamos a empezar por ecuaciones diferenciales de primer orden o ecuaciones diferenciales ordinarias, no ecuaciones diferenciales parciales. Eso es un tema que tocaremos en el segundo semestre de este año. Pero en este primer ataque al problema de las ecuaciones diferenciales, entonces vamos a decir que un problema de valor inicial es una ecuación diferencial de la cual yo tengo una condición, un valor para la función cuya derivada poseo, para el cual ya medí. Entonces, en un momento inicial de la descripción del problema físico, tengo un valor dado experimentalmente y la solución de esa ecuación diferencial tiene que satisfacer ese valor inicial. Es por eso que llamamos a estos problemas problemas de valor inicial. Entonces, algo que nos interesa a nosotros es ver cuándo estos problemas de valor inicial tienen soluciones. Y algo muy particular y muy importante es que estas soluciones sean soluciones únicas. Entonces, de nada me sirve tener 1.000.000 de soluciones. ¿Cuál es la correcta? Entonces, hemos visto, ya ustedes probablemente en Física General 1 han visto que para más de un problema físico existen dos soluciones que son matemáticamente aceptables, pero una de esas soluciones es la que es físicamente aceptable porque cumple con las condiciones físicas del problema. Bien, entonces vamos a hablar primero de las condiciones que me permiten asegurar que un problema de valor inicial tiene una solución y que la solución de este problema inicial es única. Y para eso vamos a hablar de la condición de Lipschitz. La condición de Lipschitz es una condición que me dice a mí que si yo tengo una función que depende de dos variables,
supongamos el tiempo y el espacio, entonces una función f que depende de t y de y, que puedo medir la distancia de esa función evaluada en dos puntos, digamos que sean y1 e y2, y que esa distancia que medimos nosotros como la resta de la función evaluada en cada uno de esos puntos, esa distancia está dada por el valor absoluto de la resta de la función en esos dos puntos, en y1 y en y2. Entonces, la condición de Lipschitz lo que me dice a mí es que si yo hago la resta de la función evaluada en esos dos puntos, y1 e y2, y les saco el valor absoluto de esa resta, que eso es menor o igual que una constante, que llamaremos L en honor a Lipschitz, por el valor absoluto de la resta de y1 e y2. Entonces, básicamente, la distancia de separación de la función f de t en y1 y f de t en y2 es menor o igual que esta constante L multiplicada por la distancia de separación entre y1 e y2, que está dada por el valor absoluto de la resta de y1 menos y2. Entonces, puede ser que sea igual a L por ese valor absoluto de y1 menos y2 o menor. Muchas veces tenemos más de un valor para L. Usualmente buscamos la cota inferior de ese conjunto de valores de la constante de Lipschitz. Si una función cumple con la condición de Lipschitz y esa función está mezclada con una ecuación diferencial de primer orden, se dice que la solución de la ecuación diferencial de primer orden es única. Entonces, hay un ejemplo de sencillo que aparece en la página 4 del material que les voy a enviar, en donde se ilustra cómo demostrar que efectivamente una función cumple con una condición de Lipschitz. Entonces, la condición de Lipschitz también es importante porque podemos definir conjuntos en los cuales esperamos que una ecuación diferencial tenga una solución. Entonces, vamos a hablar de conjuntos convexos. Y básicamente un conjunto convexo es un conjunto que tiene un montón de puntos y si dos puntos, cualesquiera elementos de ese conjunto, pertenecen a un conjunto que es convexo, entonces yo los puedo unir por medio de una línea recta y todos los puntos de esa línea recta que une a esos dos puntos que yo escogí dentro del conjunto convexo son también elementos del conjunto convexo. Desde el punto de vista geométrico, lo que quiere decir esto es simplemente que si yo tengo un conjunto convexo, tiene que ser algo que tiene una forma redonda. Entonces, cualquier par de puntos de elementos que yo tome dentro de ese conjunto, cuando los uno por una línea recta, todos los puntos de la línea recta también pertenecen a esa figura. Y si no, entonces decimos que el conjunto no es convexo. La parte hay otro teorema importante que nos ayuda a nosotros a determinar si existe una condición de elipsis asociada con una función, y es que si tengo una función f de t y de y que ya sé que tiene un conjunto de definición que es convexo, si yo ya sé eso, que el dominio de definición de la función es convexo, y si tengo una constante L positiva, tal que la derivada parcial de la función f con respecto a la variable y en valor absoluto siempre sea menor o igual que L, ese L es una constante de Lipschitz. Entonces, es una manera más rápida de demostrar que la función tiene una constante de Lipschitz. Entonces, si yo ya sé cuál es el dominio de definición de la función, si el dominio de definición de esa función es convexo, y si le saco la derivada parcial de esa función f con respecto a y, y en valor absoluto está acotado, entonces la cota de ese valor absoluto es
una constante de Lipschitz y la función f tiene una condición de Lipschitz. Bien, ahora lo que es todo esto nos sirve para llegar a un teorema súper importante que me garantiza la unicidad de la solución de una ecuación diferencial. Entonces, si yo tengo un conjunto D y mi función f de ty está en ese conjunto D y además f satisface una condición de Lipschitz, entonces el problema de valor inicial, que es la siguiente ecuación diferencial, y' de t es igual a f, una función f cualquiera que depende de t y de y, sujeta a una condición inicial, que y evaluada en a, que es el primer elemento del conjunto donde está definida la función, sea igual a una condición, a un número alfa, entonces, como la solución, perdón, como la función f de ty es continua y tiene una condición de Lipschitz, este problema, derivada de y igual a f de ty, tiene una solución única, ¿ok? Existe y es única. Y entonces eso es muy, muy importante, porque entonces me garantiza que mi solución puede describir mi problema físico de manera única. La demostración es relativamente sencilla, pero es larga, por eso es que no la adjunto. No voy a pedirles a ustedes que sepan cómo demostrar eso, pero si alguien estuviera interesado, la demostración no es complicada, pero sí tiene bastante álgebra. Algo más que nos interesa es lo siguiente. Bien, por el momento hemos estado hablando de matemática relativamente pura, en el sentido en que hemos estado hablando de la condición de Lipschitz, el impacto que tiene la condición de Lipschitz cuando yo la aplico a una función asociada con una ecuación diferencial, que me garantiza que la solución del problema inicial es única, existe y es única. Pero ya habíamos dicho nosotros que cuando nosotros estamos tratando de aproximar derivadas, en realidad no estamos lidiando con el concepto oficial matemático o ideal de lo que es una derivada, la estamos aproximando. Entonces no estamos lidiando con la derivada real, sino con una cosa que se parece a la derivada, pero que no es exactamente la derivada. Lo que sigue es importante y consiste en lo que se conoce como un problema bien planteado. Cuando yo tengo una ecuación diferencial y yo la perturbo, es decir, me muevo un poco hacia la izquierda o hacia la derecha del valor real que era el valor inicial de la ecuación diferencial. Y yo a la ecuación diferencial también le puedo añadir un número que no sea muy grande, extra, que no estaba en la original. Si la solución de la ecuación diferencial perturbada no se aleja mucho de la solución de la ecuación diferencial original, entonces decimos que el problema estaba bien planteado. Y nos va a interesar entonces cuáles son mantener estas condiciones para que el problema original esté bien planteado, porque nunca vamos a resolver, utilizando métodos numéricos, la ecuación original. Siempre la vamos a aproximar por derivadas o aproximar porque aunque supiéramos y tuviéramos un gran talento y pudiéramos medir el valor real de la condición inicial, cuando introducimos el valor real en la computadora, siempre vamos a tener un error de redondeo. Además, les tengo pésimas noticias, nunca sabemos cuál es el valor real de una variable, porque cuando medimos algo, siempre estamos sujetos a la limitación del equipo que usamos cuando medimos ese algo. Y el equipo que tenemos tiene cierta sensibilidad. Entonces siempre
cuando ustedes vean si están midiendo una corriente eléctrica o el valor de una resistencia o algo tan sencillo como una longitud, siempre el equipo indica cuál es la menor cantidad de eso que queremos medir que puede medir el equipo. Por debajo de ese valor ya no tiene ningún sentido que nosotros tratemos de añadir decimales, porque el equipo ya tiene un error que es del mismo tamaño que el decimal del cual estamos hablando. Entonces, no tiene ninguna validez ese dato. Entonces, tenemos el problema de la introducción de los valores de las condiciones iniciales al computador, donde entonces si tenemos un número con un montón de decimales, el computador tarde o temprano va a tener que hacer un redondeo. Y además tenemos el problema adicional de que cuando nosotros queremos medir algo en la naturaleza, nuestras capacidades de medición están limitadas y siempre nuestra medición va a venir acompañada de un error. El típico más menos lo que sea, ¿ok? Que está asociado con nuestras medidas. Entonces, es en ese sentido que cuando nosotros queremos resolver una ecuación diferencial para tratar de atacar un problema físico, entonces en realidad estamos tratando de resolver un problema perturbado. En otro próximo comentario, entonces comenzaré a hablar de técnicas para integrar estas ecuaciones diferenciales. Y comenzaremos con la técnica de Euler para integrar ecuaciones diferenciales. Muchas gracias.